Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, Dios vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Aleluya. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, Dios vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Oh, sí, Señor. Lo declaramos en esta noche de todo nuestro corazón. Hola hermanos, muy buenos días, hermanas y hermanos, a toda la iglesia. Saludo con la paz del Señor. Ya hemos terminado el mes de octubre y ya se acerca el fin de año. Y bueno, en esta ocasión yo quería compartir la palabra de nuestro Señor, que dice de esta manera en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 34. Dice de esta manera: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En este pasaje nuestro Señor nos muestra que es tan amoroso como, estando en ese estado, está pidiendo perdón por nosotros y por esas personas que estaban ahí alrededor de Él. Estoy seguro de que nadie como humanos podemos hacer eso, pero más es que el que está en el Señor seguro sí vamos a poder hacer. Queridos hermanos, con este mensaje de nuestro Señor, saludarlos a todos y continuar y tener esa paciencia, ese amor que tiene nuestro Señor hacia nosotros, y nosotros debemos tener ese amor también hacia nuestro prójimo. Muchas veces nosotros le amamos, le perdonamos al que nos hace bien, pero nuestro Señor nos muestra aquí al contrario. Y de esa manera, queridos hermanos y hermanas, los animo y sigamos adelante. Ojalá el tiempo mejore, porque sabemos que estamos viviendo tiempos críticos, tiempos difíciles, pero con la ayuda de nuestro Señor
vamos a poder salir para adelante. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, jóvenes, niños, y Dios me los bendiga a todos. Quería orar también, hermanos, y ayúdenme. Padre, gracias te doy por este día y por este tiempo, por todo lo que haces por nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por perdonarnos y gracias por ayudarnos y gracias, Padre, por hacernos notar que nosotros debemos aprender como tú hiciste allá en la cruz, Señor. Debemos tener ese amor hacia nuestro prójimo, Señor. Gracias, Padre, bendícelo a todos mis hermanos, toda la iglesia y en sí en todo el mundo, Señor amado, a todos tus hijos que te alaban y a los que aún no te han conocido también, Padre, tú puedas ayudarlos y puedan conocerte, Señor. Levántalo a tus hijos, Señor, a tus siervos que puedan llevar tu palabra y utilízanos a cada uno que estamos delante de ti, Señor amado. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias de todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre, por la salud, por el trabajo que nos das y gracias por mis hermanos. Y bendice a nuestro líder de la congregación que nos congregamos, a Pastor Julio. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla genial resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Y el siguiente coro lo buscamos.
dice, tu fidelidad es grande. Y hay un texto que quería compartir. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie hay como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dios desde el cielo se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda, pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su Hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su Hijo unigénito, su Hijo amado. Jesús, el Hijo de Dios, nació en esta tierra y fue el mejor regalo que hemos recibido. De niño, estuvo bajo el cuidado de José y María. Junto a ellos, creció en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, marcando la diferencia desde sus primeros días. Aunque Jesús fue como nosotros, Él nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús empezó su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados e hizo milagros maravillosos, pero sobre todo, con su testimonio, predicaba sobre el amor de Dios y la vida eterna. Aunque Jesús tuvo la oportunidad de ser escuchado por multitudes, decidió aprovechar su estadía en la tierra para formar a 12 personas para que predicaran en el mundo entero lo que habían aprendido e hicieran mayores cosas de las que Él hizo. Pero esto no era todo. Hacía falta una última demostración de amor. Jesús debía morir en la cruz para ocupar nuestro lugar y traer libertad a toda la humanidad. Pero este no es el final de la historia. Al tercer día, de manera milagrosa, resucitó y culminó el plan perfecto de redención. Fue así como Jesús se convirtió en el héroe más importante de toda la humanidad.
Estos son los anuncios. Hoy, domingo, a las 18 horas, los chicos de edad primaria se encuentran por Zoom. El jueves, a las 19 horas, tenemos reunión de oración. A partir de este jueves, las reuniones de oración son todos los jueves en el templo. El viernes, a las 19 horas, las mujeres se encuentran por videollamada. El sábado, a las 17 horas, las mujeres se encuentran en el templo. Y el sábado que viene también, a las 18:30 horas, los jóvenes nos vemos por Zoom. Este coro dice, mi máximo amor. Damos gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios por este encuentro que estamos teniendo. Y en esta mañana queremos comenzar nuestra predicación haciendo un relato o imaginándonos una situación en un cuartel del ejército. En esa mañana el sargento pasa revista al batallón. Y mientras está toda la compañía formada, él se pasea frente a esa compañía y nota algunas ausencias. Y pregunta a la compañía, ¿dónde está el soldado Pajarito? Un soldado levanta la mano y dice, permiso, mi sargento. Sí, el soldado Pajarito está enojado, por eso decidió hoy no venir. Bueno, dice el sargento, esperemos que se le pase el enojo y mañana esté con nosotros. Pero sigue mirando y nota que falta otro soldado. Y pregunta, ¿dónde está el soldado Perico? Mi sargento, el soldado Perico está cansado y hoy decidió tomarse este día para descansar. Qué bueno, dice. Esperemos que descanse y mañana venga bien descansado. Sigue pasando revista y se encuentra que falta otro soldado. Y pregunta, ¿dónde está el soldado Aguilucho? Otro de los soldados que estaban ahí levanta la mano y dice, mi sargento, el soldado Aguilucho me dijo que tiene una reunión en el club y que le iba a ser imposible poder estar presente en el día de hoy. Bueno, dice el sargento, esperemos que mañana pueda estar con nosotros. Pero sigue mirando y notó que faltaba otro. Entonces pregunta, ¿dónde está el soldado Plumita? Otro de los soldados dice, mi sargento,
El soldado Pumita hoy tiene el cumpleaños de la abuela y no va a poder estar con nosotros, pero le mandó saludos y prometió que mañana iba a traer un pedacito de la torta de la abuela. Bueno, lo esperaremos, así disfrutamos la torta con un café. ¿Ustedes creen que un ejército puede funcionar así? Ustedes van a decir, claro que no. Es verdad, así no puede funcionar un ejército. En los últimos domingos hemos estado viendo la vida de Jesús, pero a través del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a ver la vida de Jesús en el capítulo 8 de Marcos. Y allí vamos a ver varias actividades que tuvo Jesús. Pero también el capítulo 8 termina describiendo el desafío que hace Jesús a aquellos que quieren ser sus seguidores. Vamos en esta mañana a hacer un paseo por el capítulo 8, pero también tenemos que decir que en cada actividad de Jesús hay una enseñanza, hay un principio para nosotros. Pero también Marcos remata el capítulo 8 con las palabras que hace Jesús sobre todos aquellos que lo querían seguir. Recordemos que muchos siguieron a Jesús por varios motivos, pero en el final de los días de Jesús aquí en la tierra, nosotros vemos, de acuerdo a los evangelios y de acuerdo al capítulo 1 del libro de los Hechos, cuántos fueron los que aceptaron el compromiso de seguir a Cristo. Vamos al capítulo 8. Vamos a hacer un paseo en esta mañana sobre este capítulo que nos deja varias actividades de Jesús, pero también, como dijimos antes, vamos a ver qué enseñanza, qué principios hoy Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Pero cuidado, también Dios está esperando una respuesta de parte nuestra. Capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Primero vamos a leer los primeros 10 versículos. Y dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se van a desmayar en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracia, lo partió y dio a sus discípulos para que se lo pusieran delante de toda la multitud. También tenían unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante de la gente. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a otra región. ¿Qué encontramos acá? Encontramos la actividad de Jesús alimentando a 4.000 personas. ¿Qué es lo llamativo que queremos recalcar en esta mañana? Lo primero es que Jesús tuvo compasión de la gente. No es la primera vez que en los evangelios se relata esta frase o esta actitud de Jesús. Muchas veces dicen los evangelios que tuvo compasión de la gente. Acá dice, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo
y no tienen qué comer. Otra vez dijo, tengo compasión de la gente que están como ovejas sin pastor. Y así tantas veces en otras situaciones, Jesús no solamente veía a la gente, veía la situación de la gente. Y dice, compasión. El verdadero significado de la palabra compasión significa retorcerse de los intestinos. Es decir, es un dolor agudo ante un hecho muy, pero muy lamentable. Es algo que está acá adentro y que duele cuando uno ve algo que lo estremece. Y a Jesús, al ver esa gente, Él se estremeció de dolor. Le dolió la situación de la gente. ¿Y qué hace? Habla con sus discípulos. ¿Qué vemos en los discípulos? Podemos decir que vemos dos cosas. La primera de ellas es impotencia. Y uno podría decir, y sí, ellos le dijeron, ¿cómo hacemos para alimentar tanta gente? ¿De dónde sacamos plata? Estamos en el desierto, no hay ningún almacén, súper. En esa época no estaba el celular para llamar al delivery, no había nada de eso. Por eso les dice, si los despedimos, no van a llegar. Es decir, una impotencia total. Y otros podrían decir, y fueron indiferentes. Y ellos asumieron y dijeron, ¿y quiénes somos nosotros para alimentar a esta gente? Que se vayan, no son nuestra responsabilidad. Jesús toma lo poco que ellos tenían, como siempre. Y como siempre da gracias a Dios por eso poco. Y ahí vemos el poder de Dios, la soberanía de Dios manifestada en la vida de Jesús. Y ante las situaciones que para el ser humano son angustiantes y límites, Dios obró. Se alimentaron, se saciaron, se llenaron y encima sobró muchas canastas. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Un Cristo que con lo poco que nosotros tenemos puesto en sus manos es mucho. Pero Marcos avanza y va al versículo 11, la experiencia que tiene Jesús con los fariseos. Entonces dice que vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole que señal del cielo, pero para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, versículo 14. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿Y no recuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? ¿Qué pasó acá? Vinieron los fariseos, los famosos religiosos, y estos hombres ya habían visto muchos milagros de Jesús, pero aquí piden algo
más espectacular. No se conformaron con lo que habían visto. El tema es que ellos habían juzgado de que Jesús hacía todas esas cosas por el poder de Satanás. Y aquí querían probarlo. La palabra dice querían tentarlo. ¿Para qué? Para tener una ocasión de poder acusarlo, culparlo y condenarlo a muerte. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra, suspiró profundamente. Es decir, él se preguntó, dijo, ¿por qué todavía siguen pidiendo cosas? La levadura en aquella época era un símbolo del mal. Era un pedazo de masa que se guardaba para que se fermentara. Y esa masa fermentada era la levadura. Por eso dice, cuídense de la levadura de los fariseos, de los religiosos y de Herodes. Vamos a preguntarnos nosotros hoy, ¿qué cosas pequeñas hay en nuestra vida que se están fermentando en nosotros y que desagradan a Dios? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nosotros decimos, pero eso no es tan, está deshonrando a Dios? Y si desagrada a Dios y si deshonra a Dios, nos perjudica a nosotros. Cuidado con esa pequeña masa que se está fermentando, porque va a fermentar toda nuestra vida. Es hora de sacarla. Pero del versículo 22 al 26, Jesús tiene una experiencia con un ciego. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego se puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Aquí vemos a Jesús obrando una sanidad. Y obrando la sanidad en este hombre ciego. Lo realizó en 2 etapas. ¿Y por qué lo va haciendo en 2 etapas? Jesús va viendo 2 cosas. La fe de este hombre, porque le piden, los otros le piden, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, Jesús quería ver la fe de este hombre, pero también ir viendo cómo iba evolucionando en él su sanidad. Y termina sanándolo. Muchas veces nosotros, ante las situaciones de la vida, y situaciones que muchas veces tenemos que enfrentar, o pedidos de oración a nuestro Dios, Jesús va obrando en nosotros de acuerdo a nuestra fe y a nuestra paciencia. Pero también va viendo el grado de gratitud que nosotros tenemos a medida que vamos orando por ese tema de oración. Pero hay algo que tenemos que tener en claro, que Él va obrando de acuerdo a sus propósitos y a su voluntad. Acá fue viendo la graduación de la fe de este hombre y cómo él iba viviendo las situaciones. Acá nosotros vemos cómo terminó sanándolo. Ante las situaciones que debemos enfrentar en la vida,
y ante los temas que nosotros tenemos y se lo ponemos delante de Dios y creemos que la solución es ya, Dios va midiendo nuestra fe, Dios va midiendo nuestra paciencia, Dios va midiendo nuestra gratitud. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir confiando en ese Dios que tiene un propósito y tiene una voluntad para nuestra vida, pero también para esos temas que nosotros le hemos presentado o ante las situaciones que nosotros hemos presentado. Pero Jesús tiene que hablar un tema muy importante con los apóstoles. Y el versículo 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino, mientras iba caminando con ellos, le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Qué interesante, ¿no? No necesitó sentarse en un lugar tranquilo, a solas, mientras iban caminando. Quería ver la espontaneidad de ellos, sin ningún tipo de elaboración previa. Ellos respondieron, algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Pero entonces Jesús les dijo: ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Por supuesto, estaba el vocero, Pedro. Y Pedro, respondiendo en nombre de todos, le dijo: Señor, tú eres el Cristo. Y les mandó que no dijeran a nadie. Aquí encontramos el evento que constituye un punto clave en el ministerio de Jesús. Aunque ustedes no quieran creerlo, esto es un punto clave en la vida de Jesús. Y como hemos dicho, en el ministerio de Jesús. La opinión de otros podía tener algo de importancia, pero la confesión personal de sus discípulos era trascendente para Jesús. Y Pedro, en nombre de todos ellos, le dice: Jesús, tú eres el Cristo. Qué lindo que es escuchar a otros confesar que Jesús es el Señor y es el Salvador. Puede ser por un testimonio, puede ser por una canción, puede ser en un estudio, pero para nuestro Dios, qué hermoso debe ser escuchar de nuestros labios que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. En aquella época era muy importante la confesión verbal de que Jesús era el Señor y el Salvador de ellos. Qué lindo debe ser escuchar. Qué placer le debe dar a Dios cuando nosotros, por diferentes medios, en un testimonio, en una predicación, en una canción, al hablar con alguien, decir: Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Y Jesús, Marcos especialmente, termina su capítulo diciendo algunas palabras de Jesús. Y allí en el versículo 31 dice, del capítulo 8: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, pero resucitar después de los 3 días.
Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué está hablando Jesús acá? Jesús está hablando de la terminación de su ministerio, pero también el desafío a seguirlo. Jesús aquí anuncia por primera vez el fin de su ministerio. ¿Y cómo era su ministerio? Habla de la muerte y de la resurrección. La confesión de Pedro le dio lugar, le dio pie a Jesús para decir: bueno, ahora que ustedes me reconocen, les quiero decir esto por primera vez. Pero cuando Jesús hace eso y les declara cómo será su fin, otra vez actúa Pedro. ¿Podemos defender a Pedro? En algún aspecto sí, porque ¿qué quiso hacer él? Con muy buena intención, trata de persuadirlo a Jesús. Si vos sos el Cristo, sos el Mesías, ¿cómo vas a pasar todo esto? Pedro lo sacó aparte, pero Jesús lo reprendió en público. Lo hizo delante de todos. Es decir, Pedro estaba actuando con una actitud totalmente humana. Lo que dijo antes está en el lado opuesto de lo que hizo y dijo ahora. Por eso Jesús hace una exhortación que ganar el mundo y perder la eternidad con Él no es bueno. Pero también hay otra exhortación que dice que aquel que se avergonzare de Él también se va a avergonzar en los tiempos finales, en el juicio. ¿Y qué significa avergonzar? Avergonzarse de Él. No decir que uno es cristiano, no decir que Jesús es mi Señor y Salvador. Cuidado, a veces con las actitudes, con las conductas y con las palabras nos estamos avergonzando, estamos teniendo miedo. Pero Él dice que aquel que hace eso, Él también lo va a realizar. Pero ahora Jesús hace un gran desafío. Hace un desafío a sus seguidores, a todos aquellos que lo querían seguir, pero hay condiciones. Es decir, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es un camino de rosas. La vida cristiana es un estilo de vida, es un camino por recorrer. ¿Y qué dice? Dice negarse a sí mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el que lo va a seguir tiene que poner a Dios en primer lugar. No está rechazando, no está diciendo tengo que dejar. No, en el orden de prioridades de mi vida, en el primer lugar tiene que estar Dios. Por eso dice negarse a sí mismo. Todo lo que yo deseo y quiero debe estar supeditado al primer lugar que tiene que estar Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Querer seguir a Jesús?
negate. Poné a Dios en primer lugar. Pero dice, toma la cruz. ¿Y qué significa tomar la cruz? Asumir el compromiso y tener la convicción de que yo soy un discípulo de Cristo. No soy un simple creyente, no soy un simple cristiano. Tomar la cruz significa asumir el compromiso y tener la convicción de que yo, esté donde esté, soy un discípulo de Cristo. Soy la imagen de Cristo. Cristo no está, pero estoy yo. Y en tercer lugar dice, seguirlo. ¿Y qué significa? Vivir de acuerdo a mis convicciones cristianas y manifestar mi fe. Por ahí para muchos son creyentes, para otros son cristianos, pero Jesús está buscando discípulos. Quiere discípulos. Y en los evangelios está lleno la palabra discípulos. Por eso, para seguir a Jesús, hay condiciones. Y el desafío es que Dios tiene que estar en primer lugar en mi vida. Tengo que tomar la cruz, tengo que asumir el compromiso y tengo que tener la convicción de que yo soy un discípulo de Cristo. Pero en tercer lugar, debo seguirlo. Como siempre decimos, por las calles nadie va a ver a Jesús, pero sí nos va a ver a nosotros. Y nosotros somos aquellos que debemos vivir con esas convicciones y manifestar nuestra fe. Terminamos pensando tres cosas. La primera de ellas, tenemos un Dios soberano y a un Jesús de poder que está para alentarnos, para cuidarnos, para protegernos. Por lo tanto, no dejemos de estar bajo la soberanía y el amparo de nuestro Dios. En segundo lugar, fortalezcamos nuestra fe para que cuando surjan situaciones que amerite confesar a Cristo y a nuestra fe, lo hagamos con convicción. Y en tercer lugar, afirmemos y renovemos nuestro compromiso de ser discípulos de Cristo. Que vivamos siempre en el lugar donde nosotros estamos, siendo la imagen de nuestro Maestro y de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y que realmente podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Amén.